Mucha gente, incluso yo, pensaba que ya había pasado a retiro. Un político nunca se retira, pero digo, para los cargos electorales. ¿Qué fue lo que lo movió, Roy, para volver a la contienda electoral, a la batalla? En realidad, en el 2021 armamos lo que fue una primaria por algunas cuestiones internas del partido y obviamente 2022 para mí fue el año de decir no competimos más. Pero en este caso fue una invitación y un pedido de Leandro Esdero que lo acompañe. Así que en ese sentido una propuesta y una decisión razonada, pensada, objetivamente definí que, bueno, necesitaba él que le demos una mano. Es una persona que ha caminado la provincia mucho tiempo, es el que las encuestas lo marcan como el de mayor digamos, apoyo acá en la ciudad. Podía haber tranquilamente jugado por la intendencia, hacerla más cómoda, y decidió hacerla más difícil, que es competir por la provincia. Así que creo que en ese sentido merecía que volvamos a la cancha a hacer algo que habíamos decidido no hacerlo más. ¿Y cómo fue la experiencia suya? ¿Ha sido intendente, ha sido secretario de gobierno, ha sido vicegobernador, ha sido gobernador, ha sido diputado nacional, ha sido senador, ha sido diputado provincial? Digo, ¿cómo juega esta...? No es lo mismo, digo, salvando todas las distancias, Tres Isletas que, obviamente, la capital de la provincia. Mira, muy importante es la experiencia y el aplomo que uno logra por la edad y por los años de gestión pública. Yo siempre lo he repetido que para mí fue muy importante la gestión municipal de Tres Isletas para la gestión de la provincia. Y alguno se preguntará qué tiene que ver una cosa con la otra con semejantes dimensiones diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Que los pueblos que estamos en el interior, a más de 200 kilómetros de resistencia, la intendencia es la caja de resonancia de las escuelas, de la seguridad, de la salud, es decir, los medicamentos que faltan, el combustible para el patrullero, es decir, el reparar las escuelas, ir a cortarle el pasto a las escuelas de campo. Entonces uno ahí aprende lo que es estar lejos del gobierno provincial. Así que cuando vinimos al gobierno de la provincia, teniendo en cuenta lo que era la demanda normal y habitual, había que cambiarla. Y eso es lo que hicimos un plan de salud en donde los medicamentos 100% los compraba la provincia, el acompañamiento obviamente al sector educativo. Así que para mí fue muy importante los dos pasos y obviamente hoy la tranquilidad de que el respaldo de gestión a uno le da, como dije al principio, un aplomo suficiente y necesario para una situación tan compleja y complicada como es, cuando vos lo decías, la ciudad más importante de nuestra provincia, la ciudad capital. Pero, lamentablemente, después de 40 años de democracia, tenemos que por ahí salir a los barrios y decirles vamos a arreglar las calles de tierra o vamos a tener un sistema de recolección de residuos acorde a lo que es necesario porque las cosas no están funcionando correctamente. Es decir, en vez de haber dado un salto cualitativo en la discusión y el debate de lo que Resistencia necesita, hoy necesariamente tenemos que hablar de que la iluminación no es la correcta, que la recolección de residuos tampoco. Es decir, cuestiones que desde la municipalidad tendrían que estar saldadas, o la transparencia en el manejo de los recursos. Es decir, no estoy hablando si se hicieron bien o mal las cosas, simplemente nosotros como vecinos de Resistencia tendríamos que tener en las páginas web cuánta plata ingresa, de qué ingresa y en qué se gasta. O sea, es una cuestión natural y habitual, hoy no ocurre. Así que bueno, creo que la experiencia que tenemos amerita que podamos estar con un grado de tranquilidad para si los resistencianos consideran que tenemos que dirigir los destinos, vamos a estar a la altura de las circunstancias. Ahora, en las elecciones anteriores, usted fue en acuerdo, ¿no? Un poco le pegaron el portazo a Rosas, Nikich, Aida y Cipollini, si mal no recuerdo. ¿Qué pasó? Que ahora es su contrincante Aida, ¿no? De alguna manera se fue al otro bando. Lo que pasó tiene que ver con marzo del 2021, en donde cuando se eligen las autoridades partidarias, tanto
Aida Ayala y el NEA completo quedaron fuera de los cargos provinciales y nacionales, y Gerardo y Bruno Cipollini también quedaron fuera de los cargos provinciales y nacionales del partido. Yo evalué que si esos dos sectores importantes no trabajaban en el 2021, el resultado electoral podría ser catastrófico, porque iba a ser muy grande la diferencia, no trabajando gran parte de la estructura partidaria, y nos iba a dejar pocas chances ante el 2023. Así que trabajamos y logramos una alianza en ese momento con Alicia Zula, Aida Ayala y Gerardo y Bruno Cipollini, que fue Juntos por Chaco. Hicimos una excelente elección primaria y una excelente elección provincial, perdiendo solamente por 10.000 votos, y nos dejó a la puerta del 2023. En esta instancia, como ante la pregunta de él hoy, yo estaba fuera de carrera, la verdad. Dentro del partido se venía barajando una encuesta, que el que mejor medía encabezaba la lista y el que no acompañaba. Esto se vino dilatando. Bueno, creo que en este caso Leandro tomó la decisión de no esperar eso y decidir jugar él directamente por la gobernación, y bueno, a partir de ahí obviamente me convocó, como lo dije. Y en el caso de Alicia y de Aida, nosotros hemos estado en contacto al fin del año pasado, este año, a través en forma directa, en forma, digamos, personal, por teléfono, o amigos en común que fueron preguntando, y le fuimos preguntando cuál iba a ser la decisión que tomase ella, que tomaría ella. Así que, bueno, la decisión que tomó fue jugar dentro del espacio de Juan Carlos Polini, y bueno, eso nos dejó a nosotros, digamos, sin poder acompañarla. Roy, una consulta. ¿Cómo fue el proceso de discusión interno dentro del frente que encabeza Leandro Esdero, para Resistencia particularmente? Porque, por ejemplo, Alejandro Aradas venía caminando hace un tiempo la ciudad, Carlos Salom había manifestado también hace un tiempo su intención de competir por la intendencia. De repente apareció su nombre en la disputa y terminó usted encabezando la lista para intendente. ¿Cómo fue ese proceso y qué factores predominaron para que finalmente los dos que estaban posicionados o instalándose hace un tiempo pasen a un segundo plano, digamos, y no encabecen la lista para intendente? Bien, cuando a mí me convoca Leandro, ya estaban lanzados las precandidaturas, tanto Carlos Salom como Alejandro Aradas, y yo acepté las reglas del juego, que los tres íbamos a competir. O sea, decía yo, empujemos a Leandro Esdero, los tres, digamos, desde nuestro punto de vista, por encima de las competencias por la Municipalidad de Resistencia. Así que hubo charlas, conversaciones, o sea, Leandro nos acompañaba a los tres en diferentes actividades, y eso estaba acordado. Obviamente, las últimas semanas hubo conversaciones, tanto con el sector de Hugo Domínguez, por un lado, y de Alejandro Aradas, por otro, hasta que, bueno, se llegó al acuerdo por consenso, es decir, el espacio de Domínguez iba a tener un espacio en las diputaciones, así que respetando eso, y el caso de Alejandro, aceptar ir de presidente del Consejo, lo cual para mí era una cuestión importante, pero fue, digamos, una cuestión rara en política, pero de buena fe y de parte de todos convencidos que era la mejor alternativa. Roy, nosotros venimos marcando el rol secundario que viene teniendo el radicalismo dentro de Juntos por el Cambio a nivel nacional, y en el orden provincial otro tanto, porque si uno observa quién encabeza, por ejemplo, la lista de precandidatos a diputados provinciales de Leandro Esdero, del sector de Leandro Esdero, es Iván Giocker, que es un libertario que tiene como referente a Patricia Bullrich. ¿No llama la atención eso, cómo el radicalismo va cediendo espacios en el orden nacional y ahora también en el orden provincial? Posiblemente sea una lectura, yo no sé si le responde a Patricia Bullrich o a Ricardo López Murphy. No, no me va a salir el nombre. No, Patricia Bullrich, digo... López Murphy. López Murphy. No, sí, pero no te había escuchado. Es el palo libertario, Sí, pero no Patricia importa, Bullrich o sea, dice porque él en su momento dijo que obviamente, estaba cerca. A ver, vamos a aclarar que
mi ingreso a esta competencia fue sin condicionamientos. Es decir, yo sabía que Leandro pretendía que lo acompañe, tomé esa decisión y prácticamente no participé en el armado de la lista de concejales de Resistencia y mucho menos de la lista de diputados. Absolutamente no participé. Pero como radical, ¿no lo mueve un poquito esto de ver a Giorgio ocupando un primer lugar en la lista de diputados? Hoy le comentaba, antes de iniciar el programa, que en el 2015, 40 días antes de las elecciones nacionales, hice público, para que quede asentado, de que no es que yo no lo quería votar a Macri, sino que no lo podía votar. O sea, yo ideológicamente, obviamente, sé dónde estoy parado y sé con quienes no comparto muchas cosas. En este caso, lamentablemente, uno tiene que aceptar las reglas de juego si no las planteó antes. Es decir, yo me sumé sin condicionamientos y obviamente respeté, porque tampoco quise participar en el armado de la lista de diputados. Roy, ¿sabe que se da una paradoja? Porque el bloque de Leandro Esdero en diputados se llama Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín en su momento fue taxativo, dijo, si el radicalismo se va a unir a la derecha, a la parte conservadora, es preferible que el radicalismo pierda elecciones antes de unirse a ese espacio. Alguien que tiene como bloque a Raúl Alfonsín termina unificándose, llevando primero en su lista a un conservador, a un libertario. Es contradictorio, ¿no? Posiblemente desde ese punto de vista sí, aún. Entonces, pero hoy con las cuestiones disruptivas y todas estas cuestiones de la política que nosotros no la hemos vivido y nos cuesta un poco adaptarnos, es decir, es un hombre de 27 años, una persona de 27 años, entonces el electorado joven también tiene que tener, digamos, algún referente y bueno, se busca personas de este tipo y seguramente por ahí pasa la decisión que ha tomado Leandro para armar y... ¿Usted no lo hubiera hecho? ¿Usted no lo hubiera hecho? A ver, tendría que haber estado en esa situación. Es muy difícil que lo hubiese hecho, eso es cierto. Muy difícil que lo hubiese hecho, pero acepto las reglas del juego, es decir, esto es así, punto, digamos. O sea, no... Es decir, sobre todo, aunque sea reiterativo, yo me incorporé sin condicionamiento, a cómo eran las reglas de juego. Dije, hace falta, pongo el capital que tengamos, poco mucho, para esta situación y vamos a la cancha. ¿Y el radicalismo armó cuadros jóvenes? Porque quizás está faltando eso también, ¿no? Una renovación dentro del radicalismo. Hoy tuve una charla con un dirigente gremial, no con uno, con 3 dirigentes gremiales que precisamente no son de la Unión Cívica Radical y uno de los cuestionamientos que nos hacíamos era que desde los partidos políticos no hemos podido formar cuadros que vayan incorporándose y lamentablemente hoy la falencia es tremenda, no solamente en nuestro partido, sino en todos los partidos y esto es un tema que a futuro, ya hoy genera serios problemas porque también es decir, bueno, sos joven, entonces tenés que estar, o es necesario que haya un cupo de jóvenes y todas esas cosas, cuando lo que uno necesita es formación ideológica, filosófica y tener claro qué es lo que se busca, el por qué se hace política. Y bueno, hoy estamos diciendo, bueno, la cuestión de género, los jóvenes tienen que estar, los viejos tenemos que estar, digamos, mirando la película desde la casa. Es la nueva realidad. Es decir, obviamente que la sociedad es mixta, es amplia, es plural, pero bueno, son las reglas de juego y hoy, cuando hablábamos hace un rato, es decir, yo soy muy partidario de las primarias, de las elecciones primarias, porque esto, un poco lo que decías vos, Roberto, el tema de si Cristina se presenta o no se presenta, es decir, las primarias han venido a resolver un problema que teníamos dentro de los partidos, que era siempre los mismos, entre 4 paredes, el dedo de fulano, y en estas condiciones hoy todos los que quieran pueden poner su caballo en la gatera y correr. Y yendo a la interna ya por la Intendencia de Resistencia, ¿qué diferencia tienen hoy los proyectos políticos que plantea usted para la municipalidad con el que plantea, por ejemplo, Aida Ayala? A ver, no sé las diferencias porque
no conozco todavía cuál es la propuesta y la nuestra la estamos elaborando. Hay cuestiones básicas. Es decir, una de las discusiones que se da hoy en la ciudadanía de Resistencia es la obra pública, el atraso y todas esas cuestiones. Eso nos lleva a nosotros a decir que nuestra gestión de gobierno va a ser transparente, que vamos a hacer una auditoría integral de qué es lo que ha pasado estos últimos años, no para castigar ni mucho menos, sino para poder informarle a la ciudadanía de Resistencia qué es lo que ha pasado y cómo están las cosas. Es decir, transparentar eso, y decimos que la tecnología hoy te permite también que día a día lo que se recauda y lo que se gasta en una institución pública, en este caso una municipalidad, tiene que estar en las páginas web a los efectos de que todos podamos opinar. Todo el que tenga interés pueda investigar y opinar si los recursos son los correctos, si las inversiones son las necesarias, porque los recursos nunca alcanzan y entonces vos tenés que priorizar en qué vas a gastar. Y la ciudadanía eso lo tiene que saber y tiene que también opinar si quiere o no quiere que se gaste en esto o en otras cuestiones. O sea, el tema de la transparencia va a ser una cuestión central en nuestra gestión de gobierno. Y después vamos por el tema básico, que es lo que tiene que hacer una municipalidad, lo que históricamente hace. Arreglar las calles, barrer el pavimento, hacer el bacheo, recolectar los residuos, en este caso el alumbrado público. Como una cuestión, digamos, en algunos puntos de lo que es la función básica de las municipalidades. Pero por otro lado, hoy la demanda es muy fuerte en materia de seguridad en Resistencia, en el marco del área metropolitana. Entonces, el intendente, ¿le corresponde la seguridad en Resistencia? Absolutamente no le corresponde, es una función indelegable del gobierno de la provincia del Chaco. Pero, como intendente, y nosotros lo tenemos muy claro en eso, o por lo menos yo lo tengo muy claro, es que vamos a, en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de salud, en materia económica, nosotros vamos a trabajar junto con el próximo gobernador a los efectos de resolver los temas. O sea, no es que vamos a hacer la vista gorda, eso le toca al gobernador o al presidente y esto nos toca a nosotros, sino que vamos a estar activamente vinculados con las diferentes esferas de la provincia. Se observa y de reojo, Roy, ¿Cómo? en relación a eso, ¿no? A ese punto. ¿Se observa de reojo lo que pasa en el orden nacional? Porque usted dice, vamos a trabajar codo a codo con el gobernador. Se sabe, Chaco, Resistencia, se depende mucho, especialmente en concepto de obra pública, del presupuesto nacional, de lo que venga de la nación. Usted lo sabe mejor que nadie. Ahora, en relación a esto, uno escucha la propuesta de Larreta, escucha la propuesta de Patricia Bullrich, son recetas clásicas de la derecha. Ajustes, recortes, vamos a seguir el lineamiento del Fondo Monetario Internacional que propone precisamente más ajustes, más recortes, recorte de la obra pública. ¿No puede incidir, no puede afectar esa política nacional a la intención de hacer, por ejemplo, más obras públicas en la provincia, en Resistencia? Vamos a hablar de Resistencia. Es decir, cuando uno es intendente, es decir, no te queda otra alternativa que ver lo que pasa en la economía nacional y te entran los recursos de coparticipación y lo que vos podés recaudar en tu localidad. Y no tenés otra alternativa, es decir, el gobierno puede ser de tu signo político o de otro y te puede ayudar o no. Lo mismo a nivel nacional. Entonces, uno tiene que saber que parte de la base de que uno va a contar con estos recursos. Y con esos recursos, ¿qué hacemos? Por eso yo digo, nosotros tenemos que hacer y prestar los servicios básicos para los cuales está la municipalidad. ¿Se entiende hasta ahí? Después, si vamos a poder o no hacer obras públicas con recursos municipales es una cuestión. Y la otra es la pelea que uno tendrá que dar con el gobernador, del signo que sea, y con el presidente, del signo que sea. Pero nosotros no podemos estar atados, es decir, no te queda otra que la responsabilidad que vos asumís es con los ciudadanos de Resistencia, con los recursos que tenga Resistencia. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera, sí. Es decir, vos después peleás el resto, pero ¿cómo nos arreglamos con los recursos propios para poder sostener la municipalidad, pagar los empleados correctamente y prestar los servicios básicos? Ahora, ¿usted cree que no alcanza con el impuestazo que ya se hizo en la municipalidad? Digo, los recursos no son necesarios. Por eso digo, los recursos hoy alcanzan.
Lo que pasa es que nosotros no estamos de acuerdo con el impuestazo y obviamente que tendremos que reparar parte de esa cuestión. Es decir, ¿cómo haces para equilibrar? Pero la pregunta que él hace es la más importante, no es que no sea la tuya, digamos, pero porque va al fondo de la cuestión. Es decir, el que asume la intendencia tiene que saber que asume con estas condiciones. Y el que asuma como gobernador sabe que asume con esas realidades. Para que después no tengamos que estar diciendo, nosotros, el gobierno de la provincia, el gobierno nacional, empezamos a darle explicaciones a los que le fuimos a pedir el voto y a hacer la propuesta y que nos acompañaron, o no, pero son vecinos, es decir, argumentando lo que no se puede hacer. ¿Se entiende? O sea, acá no se puede echarle la culpa absolutamente a nadie. Por lo menos podemos discutir políticamente lo del Fondo Monetario Internacional, las políticas justas, todo eso lo discutimos hasta ideológicamente. Pero llegado al caso, uno se sienta en el sillón de la Intendencia o de la Gobernación y se terminó la discusión. Ahora, estos recursos tengo ¿qué- y esto es lo que puedo hacer. ¿Qué opinión tiene de lo que pasa cada día en las calles el epicentro obviamente es Plaza 25 de Mayo, Casa de Gobierno, cortes de calle todos los días? ¿Qué solución piensa, en el caso de ser electo, para esa situación? La solución es exigirle al gobernador de que resuelva el problema. Porque la cuestión es ¿La jueza de faltas no? No, el juez de falta va a hacer, va a actuar, todo lo que le competa a la municipalidad, todo. ¿Ah? Lo que le competa al gobierno de la provincia, no para echarle la culpa al gobernador, sino sentarnos con el gobernador y decir, ¿cómo resolvemos el problema de la iluminación en Resistencia? ¿Cómo resolvemos el problema de la seguridad? ¿Cómo resolvemos? ¿En qué podemos ayudar? ¿En qué podemos colaborar? Pero acá hay que tomar decisiones, es decir, yo he pasado por el Ministerio de Gobierno y yo asumí de ministro de Gobierno un 10 de diciembre, cuando el 9 de diciembre, entre 4 y 5 mil se movilizaron a la Ruta 11, que se le tuvo que dar desde Desarrollo Social vales de mercadería y vales para la carnicería que después terminaron siendo vandalizadas. O sea que nosotros hemos trabajado durante todos esos años y cuando en 2007 nos fuimos del gobierno, acá en la esquina del Banco del Chaco, cortaban la calle Güemes con 3 bicicletas dadas vueltas contra el piso y 6 o 7 personas. Y un dirigente importante juntaba 20 o 30 en la rotonda al puente y no tenía la gente suficiente para cortarlo. Es decir, eso se trabaja, no se resuelve de un día para otro. Pero hay que tomar la decisión política de decir, hasta acá se llega. Y en esto, cuando fui ministro de Gobierno, la responsabilidad 100% la asumí yo. Es decir, el gobernador Ángel Rosa me delegó y dijo, bueno, tomá las decisiones, hacé lo que tengas que hacer, a tu criterio, obviamente que él era informado, pero se tomó una tarea que nos llevó años Ahora, Roy, de desmovilizar. Te hago una consulta sobre Resistencia puntualmente. Digo, hablas de la basura o del medio ambiente, hablas de calles, pero la verdad que el tema de la basura es un problema que no se ha resuelto. Han pasado muchas gestiones de distintos colores. De hecho, tu adversaria hoy, la verdad que tuvo 2 años y no lo ha podido resolver. Y tampoco se caracterizó porque dejó una ciudad pavimentada, digamos. Entonces, ¿por qué ahora sí, digamos, lo van a poder hacer? Muy buena pregunta. Es decir, el tema de pavimento es de recursos. ¿Ah? Si la municipalidad tiene recursos que pueden ser concretos, digamos, por el pago de impuestos y se prestan todos los servicios, uno puede hacer pavimento. ¿Ah? Si no, tenés que recurrir a los recursos que tenga la provincia o la nación para hacer pavimento. Ahora, lo que no se puede es no resolver el tema de la basura. Porque no es una cuestión de recursos, es cuestión de planificar y de ordenar. En una de las reuniones que hicimos estos días con vecinos, una de las... Tampoco una solución llevar toda María Sara y tirar y dejar... No, estamos hablando de la disposición final incluida. No, eso está claro. Es decir, ahora, eso nosotros no lo vamos a decir qué vamos a hacer hasta que tengamos la certeza, obviamente va a ser antes de las elecciones, la certeza de cuál es el camino adecuado para todo eso. Pero, es decir, lo que no se puede dejar de hacer es que la basura o los escombros o las ramas estén días, semanas o meses en las veredas. Algo no está funcionando, no estamos hablando de
alta tecnología o algo sofisticado. Estamos hablando de una cuestión básica. Es decir, y esto iba a decir recién cuando unos vecinos, en una reunión que tuvimos en estos días, decir, bueno, pero también está el vecino que es desaprensivo y qué sé yo. Entonces le dije, miren, más allá de echarle la culpa o señalar a algún vecino, lo primero que hay que hacer es desde la municipalidad hacer lo que corresponde. Una vez que la municipalidad haga lo que corresponde, puede ir a hablar con el vecino y decirle, mire, hemos ordenado, hemos organizado, ¿por qué no colabora? No sé si me explico. Es decir, toda la tarea es a la inversa, no echar culpas. Es decir, acá la responsabilidad inicial es de la municipalidad. Es decir, no hay otra. Que es la que tiene que prestar servicios. La última pregunta tiene que ver con la política actual y tiene que ver con 16 años atrás. Alberto Fernández acaba de anunciar, el presidente, que no va a ir por una reelección. Hace 16 años atrás usted era gobernador y por lo menos hasta el último momento parecía que iba a buscar la reelección. ¿Nos puede contar qué fue lo que motivó que usted, estando en poder, no haya buscado la reelección? Hay dos cuestiones. Una la dije el 10 de diciembre del 2003, que decía que yo venía por un periodo, pero fundamentalmente, y lo que me llevó, y esto es muy personal, a no buscar la reelección, era que se me iba a cuestionar públicamente que yo estaba incumpliendo con la Constitución porque tenía el mandato de 2 años y medio de vicegobernador y los 4 de gobernador. Y yo no iba a aceptar que a mí se me señale por incumplir con la Constitución. Así, la justicia nos hubiese dado, como dio en otros lugares, la posibilidad. Digamos, esto es una cuestión muy personal, de formación ideológica de joven, entonces ese es el motivo concreto, es decir, tenía todo, es decir, nosotros nos fuimos con una imagen positiva de casi el 70% de la gestión, es decir, lo cual te daba clara ventaja competitiva, pero bueno, estaba esa cuestión que algunos que ahora la escuchen dirán algunas barbaridades irreproducibles por tomar una decisión de ese tipo y no jugar, porque yo podría haber ido a la justicia y en otras provincias, no me acuerdo cuál era ahora, creo que en 2, ya la justicia había dado que esos medios mandatos de vicegobernador no invalidaba lo que nuestra Constitución dice, 2 mandatos consecutivos. Gracias por la visita. Gracias por la invitación, muy amable. Roy Abelardo Níquich, precandidato a intendente por la ciudad de Resistencia.